lo otro es, no, bueno, pero esto no se puede hacer porque va a ser impopular. Y la realidad es que mi popularidad, digamos, está en los niveles máximos y oscila, digamos, 3, más 3, menos 3. O sea, es normal. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el ajuste es popular. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, lo tenías ahí a Javier Milei, estuvo ahí en América con Antonio Laje, fue una especie de surprise, que no fue por supuesto tan sorpresa, que lo organizaron a Huerta de Soto, un economista español que, bueno, que Milei lo considera uno de sus padres ideológicos del libertarianismo, ¿no? ¿Qué nos decía Milei ahí? Decía que, bueno, que su nivel de imagen, de popularidad está en el máximo, en el punto más alto. Porque, y esto es interesante analizar, porque el ajuste, decía, es popular. Y ahí hay un punto. Porque, por ejemplo, si miramos lo que ya se ve de la contienda electoral por las elecciones porteñas a legisladores, que van a ser el 18 de mayo, bueno, ahí tuvimos un contrapunto interesantísimo entre Adorni, el vocero que va a ser legislador porteño, supuestamente, y los candidatos de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, donde se peleaban para ver quién echó más empleados públicos. Y decían, no, yo eché más que vos. No, eso es lo que podríamos llamar una especie de milagro de Milei. Haber logrado que la opinión pública entienda que los empleados públicos, no digo en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, son un curro y que estafa a los que están afuera. Bueno, eso es interesante con respecto al ajuste. Ahora, lo tenías a Milei diciendo, mi popularidad está en el punto máximo, varía como mucho, 3 puntos para arriba, para abajo, que es normal, y lo decía con tanta seguridad que parecía como si dijera, bueno, el nivel de inflación, una cosa así, bien matemático. Y la verdad es que las encuestas que nosotros estamos viendo de encuestadores creíbles, que funcionan perfectamente, están diciendo todo lo contrario. Quiero que veas un ejemplo, que este es de Pulso Research, fresquita, ¿no? Que incluye los últimos días de abril. Y acá tenés la evolución, acá tenés, bueno, por supuesto, el gráfico de cómo está ahora, la imagen de Milei, y vos lo ves que está, bueno, 42,2 de positiva contra 51,4 de negativa. Y si vas a ver acá cómo vienen las curvas, ya se cruzaron y está hoy mucho más, o sea, 10 puntos, casi 9 puntos, más negativa que positiva. Y fíjate dónde estuvo el punto máximo de la curva, porque recordemos que Milei está diciendo que él está en estos momentos en el máximo. Pero el máximo, como te mostramos ya varias veces en la hora de Maquiavelo, pasó a fin de año, donde sí tuvo un 51 de positiva, casi 52, contra 40 de negativa. Eso fue a fin de año. Pero, como decía Mauricio Macri, pasaron cosas, muchas cosas, empezando por el totalmente desubicado discurso de Davos, que acá lo marcamos mucho, donde él tenía que haber ido allá a vender su plan económico, a venderle la Argentina a los empresarios, inversores, líderes políticos que estaban ahí en el resort de esquí tan famoso, en esa cumbre económica. Y lo que hizo es ponerse a dilucidar sobre si los gays son pedófilos o no son pedófilos. Ahí empezó, que nadie entendió por qué desaprovechó esa oportunidad para semejante aberración. Después vino el Libragate, bueno, escándalo que, más allá del escándalo en sí, todos los intentos de manejar esa crisis agravaron el tema. Cavaron más profundo, ¿no? Como te decíamos, ¿no? Uno de los lemas es, si estás en un pozo, lo más importante es dejar de cavar, y que acá, de alguna forma, no sé, Santiago Caputo, el asesor superestrella, decidió cavemos más profundo. Bueno,
Desde entonces, la imagen de Milei no para de bajar la positiva y subir la negativa. O sea que la situación es exactamente la opuesta. Entonces, la pregunta es, ¿puede el gobierno, está en condiciones de armar un relato de yo tengo buena imagen? Difícil, porque el relato tiene que ser de alguna forma creíble. Yo te voy a mostrar algunos datos más. Por ejemplo, acá tenés rápidamente de la semana anterior, esto es de D'Alessio Erol-Berenstein, sobre esto concretamente. Esto es sobre las medidas de la fase 3 que comentamos en el programa pasado. Si este nuevo plan económico, con este nuevo sistema cambiario, bandas cambiarias, con una, a ver, hablando de relato, con un relato de que levantamos el cepo. El cepo se levantó parcialmente para los particulares. Para las empresas sigue estando, ¿no? Pero bueno, ponele. Fíjate, hay más desconfianza que confianza. Por supuesto, los de Unión para la Patria desconfían mucho más, ¿no? de que el gobierno pueda manejar correctamente el nuevo esquema cambiario. Fíjate el próximo, en donde se pregunta qué ocurrirá con la inflación. A ver, esto es un tema muy importante, porque ya 16 meses después de haber asumido Milei, con el hombre que nos aseguraba que simplemente no teniendo déficit fiscal íbamos a controlar la inflación. Y por supuesto intentando, obviamente, mantener el dólar clavado para que no genere expectativas de inflación, que es lo habitual en la Argentina. Bueno, fíjate, ¿qué cree que ocurrirá con la inflación? Que aumentará el 80%. Hay solamente, acá tenés 4 y 3, 7. 7% de los argentinos cree que la inflación va a bajar. ¿Por qué? Porque estuvieron viendo que a pesar del dólar fijo, en los últimos 3 meses la inflación se aceleró y llegó casi a 4%. Dicen que la inflación de abril, que se va a conocer dentro de un par de semanas en mayo, también va a estar por ahí. ¿Qué impacto tendrá sobre su economía personal el próximo, ¿no? A ver si lo podemos ver. El próximo te pregunta, bueno, ¿cómo cree que va a estar la gente? Y bueno, que va a ser algo positiva o muy positiva. Tenés acá un poco más de 20%, que no va a haber un impacto para el 23 y que va a ser negativa la mayoría. O sea, el gobierno tiene que empezar a trabajar un poco para recuperar el relato de esa esperanza que tuvieron los argentinos en los primeros meses del gobierno de Milei, de que finalmente había un tipo que entendía lo que pasaba y que sabía qué había que hacer. En fin, una pregunta que les vamos a hacer ahora, nos vamos a sentar en un rato con Alberto Arévalos, que, a ver, Alberto Arévalos es un consultor de comunicación política, empresaria, nació en Argentina, vive en Estados Unidos, y le vamos a preguntar por uno de los temas. Fíjate, el próximo, ¿no? ¿Qué opina? Esto es también de D'Alessio Erol-Berenstein. ¿Qué opina del rol del FMI en la economía argentina? Bueno, y acá tenés, que perjudica a la gran mayoría, que no aporta nada al 22% y que ayuda el 21%. O sea, finalmente Milei terminó, después de que él en la campaña electoral se la pasó criticando los planes las condiciones del Fondo Monetario, criticando especialmente a los gobiernos, como el de Macri, que tuvieron que ir desesperados al Fondo Monetario. Bueno, Milei también tuvo que ir al Fondo Monetario. Tampoco le cerró su plan económico sin una ayuda del Fondo, que la buena noticia es que la consiguió. Ahora, la opinión pública sigue estando en contra del fondo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, bueno, ahora todas estas reformas que tendría que haber hecho Milei, tendría que haber dicho, estas son mis reformas, estas son las reformas de la Argentina, las que precisa la Argentina, bueno, finalmente termina el fondo pidiéndoselas. Entonces, la pregunta es, ¿no será que es un pelotazo en contra? Bueno, pero antes también te quiero mostrar que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el tío del mago del Kremlin, el hombre que ahora, bueno, Milei blanqueó que es el más poderoso del gobierno,
Perdón, junto con la hermana, ¿no? Fíjate, el Toto Caputo también tiene su propio relato. Esto de La Nación, esto es del miércoles. Caputo dijo, miércoles o jueves, Caputo dijo que no le preocupa acumular dólares. Y adelantó, bueno, detalles, bla, bla, bla. A ver, la idea de las bandas es que el gobierno pueda, cuando llega el dólar a 1000, pueda comprar dólares. Primero porque se lo exige el fondo. Y segundo, simplemente porque llegó a un viernes en el que tuvo que vender el Banco Central casi 500 millones de dólares porque se agotó el sistema. Perdió confianza, perdió credibilidad. Bueno, Caputo dice, no me preocupa el tema de los dólares. Fíjate lo que cuenta Clarín el mismo día. El mismo día, Luis Caputo envía a sus hombres a una reunión con las cerealeras en medio de las tensiones por los dólares. ¿Para qué los manda? ¿Para qué fueron los hombres de Caputo a las cerealeras? Bueno, obvio, a pedirles, por favor, liquiden la cosecha. Vendan ya, vendan ya. Milei les hizo una rebaja de aranceles, de impuestos al campo, de retenciones, y dijo, vendan ahora porque en junio se las vuelvo a poner, ¿no? El hombre que venía justamente a sacar la pata de encima del campo. Entonces, ahí se necesita un relato, porque ¿en qué quedamos? ¿No nos importan los dólares o estamos desesperados porque las cerealeras exporten para que entren dólares? Entonces, el relato tiene que ser creíble. Tiene que haber un relato que no suena contradictorio. Si Milei dice, yo tengo la mejor imagen, y las encuestas que están publicando los medios muestran que no es así, bueno, nos hace acordar un poco, comparación valga, ¿no? Cuando el gobierno de Cristina Kirchner necesitaba a Guillermo Moreno, fatídico ex secretario de Comercio, para dibujarle las estadísticas y vender un modelo que no existía, donde había estabilidad y crecimiento, y era todo dibujado, ¿no? Bueno, es el riesgo. Me parece que uno podría llegar a decir, el relato de Milei también necesita un ajuste, ¿no? Bueno, y ahora te pido, como siempre, ¿no?, que te metas los fines de semana en el portal de TN para leernos. Las encuestas señalan que el gobierno de Javier Milei precisa hacer un ajuste en su relato. Y espérame, 2 segundos, ya me siento con Alberto Arévalos. Kissing my ass, kissing my ass, kissing my ass. Alberto Arévalos, es tu presidente, ¿no? Sí. Que te saluda. Impresionante, ¿no? Ahí ya lo habíamos mostrado, era Donald Trump en una gala muy galante, el hombre, ¿no? Donde había dicho que todo esto de los aranceles, que ahora, bueno, veremos lo que pasa, nos quedan todavía más de un mes, era para que todos los líderes del mundo, amigos, no tan amigos, enemigos, vayan a, textual de Trump, a besarle el culo para pedirle que le saque o le rebaje los aranceles. Y vos lo ves a Milei acá también, puteando todo el tiempo, insultando a los mandriles, los periodistas ensobrados, qué sé yo. Qué estilo, ¿no? Son estilos. A mí particularmente no me gusta. Creo que Estados Unidos votó que no a es Trump. bueno. ¿Se arrepintió alguno de haberlo votado? Sí, allá? yo creo que, como siempre, ¿no? La gente vota y al día siguiente, o los 2 días o las 3 semanas, si el presidente no toma alguna medida o lo afecta porque lo echaron del trabajo o lo echaron de un empleo público, se arrepiente. Vos en tu vida cotidiana, aclaremos que me he vive en encontrado Miami. con algunos, sí, me he encontrado con algunos que están reflexionando profundamente, pero eso debe pasar en cualquier lugar después Sí, que se toma, después que hay una elección. Pero tan rápido, ¿no? Es que el gobierno también ha tenido una velocidad, el gobierno norteamericano ha tenido una velocidad en los primeros 100 días, creo que ha batido el récord de decretos presidenciales, de órdenes presidenciales en la historia. Y de cambiar toda la economía mundial. Ha firmado más de... El tema es que Estados Unidos, por el peso que tiene, es más del 25% del Producto Bruto Mundial. Sí. Argentina debe ser el 0,3% o algo así.
cuando se mueve todo. Es inevitable. Ahora, ¿se percibe algo de que todas estas medidas de Donald Trump estén afectando ya el clima de negocios allá o todavía? No, sí. En cualquier economía, es decir, el capital o los capitalistas o los empresarios se adaptan a cualquier situación, en la medida que sea constante en el tiempo. ¿Sí? Alemania, por ejemplo, no sé si ahora, pero durante mucho tiempo los domingos las tiendas no abrían. No. Ahora sí. Recién hace poco, pero Sí, abrían los salarios... los sábados cerraban al mediodía, excepto un sábado al mes que podían abrir un poco más. Bueno, eso estuvo cambiando. Entonces uno diría, eso, imagínate, dentro del capitalismo de libre competencia, los salarios alemanes son de los más altos de Europa, sin embargo la tercera potencia exportadora del mundo, y funciona perfectamente bien. ¿Por qué? Porque es de una manera y los hombres de negocios actúan y conforman sus planes en función de medidas que saben que son estables. El tema digo, el gran tema para analizar en este momento en Estados Unidos es que se ha introducido en la economía un elemento que nunca existió en la economía de Estados Unidos, que es la incertidumbre. ¿Sí? Más allá de los aranceles. Los aranceles pueden ser 10, 15, 20, ese no es el tema de discusión. Porque yo puedo adaptar mi negocio y puedo ver si reduzco mis márgenes de ganancias, si me automatizo más, si le paso parte de esos costos a mis consumidores. Eso va a ser irrepetible. Reorganizo mi cadena de suplidores para poder armar o hacer o construir algo. Pero si hoy es 20 y mañana es 10, y si mañana no me lo van a cambiar, pero después por ahí sí lo cambian. Y esas idas y venidas creo que le han hecho mucho daño, y eso se reflejó en la devaluación del dólar, se evidenció en la caída de la bolsa. Creo que una buena señal es de que cuando la cosa se empezó a poner realmente mal, y eso se reflejó en muchos editoriales de Wall Street Journal, que es un diario insospechado de ser de izquierda, muchos editoriales que fueron uno atrás de otro criticando muy duramente las políticas de Donald Trump, el hecho de que él haya recogido algunas de ellas y haya demorado y esté hablando ahora de que puede haber un arreglo con China, qué sé yo, por un lado indica que, bueno, no es que va ciego para adelante y no frena, pero ya creo que cierto grado de incertidumbre ha insertado en la economía, que se refleja en el precio de los bonos del Tesoro, se refleja en el valor del dólar. Se nota que, hay consecuencias. Se nota que Trump entendió que estaba saliéndose, digamos, pasándose varios pueblos, como se dice ahora, cuando dio marcha atrás con su idea de echar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que es como si fuese el presidente del Banco Central del mundo. Y ahí, bueno... Que puso él, que había puesto él en su primer mandato, y acá nos acordábamos en Argentina, ¿no se vivirán en Estados Unidos escenas de conventillo como cuando Cristina Kirchner echó a Martín Redrado? Pero claro, el peso pasa de no ser nada a nadísima. El otro día leía un análisis muy interesante de que había un montón de condiciones dadas en Estados Unidos para considerarlo una economía emergente. Mirá vos. Estados Unidos, economía emergente. ¿En qué sentido? Altísimo endeudamiento, más del 100% del Producto Bruto, potencialmente inflación creciente, emisión monetaria, obviamente, para un déficit descomunal, déficit en su presupuesto, y una serie de características que son similares a economías con problemas crónicos como los que tuvo la Argentina en su momento. Y así en el paralelo entre Argentina y Estados Unidos. Es que nosotros dijimos hace un par de programas, la economía de Estados Unidos se argentinizó. De alguna manera, obviamente salvando las distancias, porque tienen recursos que Argentina no tiene, empezando porque tienen la máquina de los dólares, y el dólar es la moneda. Y porque todavía la gente quiere renovar sus bonos del Tesoro, el día que no lo hagan. A ver, ¿por qué se sigue suponiendo que Estados Unidos tiene la capacidad de repago de esa deuda? Pero cada vez están pidiendo más interés a cambio de eso.
que es una señal de desconfianza. Entonces, hay muchos elementos y este elemento de la incertidumbre es lo que complica más la situación, porque obviamente la independencia del Banco Central es un principio que los países desarrollados respetan muy seriamente. Alguien le dijo que intervenir en la Reserva Federal iba a ser catastrófico en este contexto, Sí. pero a todo el mundo le queda la duda de quién va a poner el año que viene cuando termine su mandato power. Claro. Entonces, yo no sé si el presidente, si Trump, cree en la independencia del Banco Central. Evidentemente no. Entonces, ahí agregás otro elemento de incertidumbre en la economía que antes no existía. Entonces, eso es lo que se está viendo en Estados Unidos. Tengo amigos argentinos y decimos, nosotros esta película ya la vimos varias veces. Y la gente empieza a actuar igual que en Argentina. Se empiezan a cubrir, empiezan a retener gastos o acelerar compras por las dudas, para Claro. estoquearse, para ver qué pasa. Muchos salieron a comprar autos eléctricos chinos antes de que suban los aranceles. Está el que compra autos, el que compra equipos de audio, o está el que compra huevos, si puede, por las dudas. Igual que acá. Ese es el problema. Eso pasa cuando se empieza a destruir, que en Argentina llevó décadas de destruir la confianza de la gente. Yo veía las encuestas que vos ponías ahí, yo las tomo siempre con un grano de sal porque la gente opina de cosas que no sabe, ¿no? Entonces, Bueno, ¿y pero ahí usted la qué cree? expectativa de la inflación, que la gente, a ver, uno puede decir, ¿qué me importa lo que diga la gente? Lo importante es lo que realmente pase, pero la Sí, actitud de constituyen la las gente es expectativas, pero vos importante. fíjate que las expectativas están teñidas no por la experiencia personal, sino por la ideología. Si vos veías la diferencia que había Sí. entre Obvio. la libertad, entonces yo soy de Unión por la Patria y el futuro es negro, aunque Pero a mí bueno, vos- eso pasa muchas veces. vos ¿A viste- vos cómo te va? Y a mí me va bien, pero el país es un desastre. Pero a Si vos lo te va podemos bien. ver de nuevo, el número 4, vamos a pedir el número 4, pero vos viste que ahí estaba, creo que dividido por votantes de Sí, sí. la segunda Sí. vuelta de Unión Ahí por está, la Patria, pero fíjate que los de la Libertad Avanza, igual, apenas el 20... Sí, porque son argentinos. Pero lo que te quiero decir Digo, por eso, que empieza a dudar. mirá la diferencia de expectativa que hay entre un peronista, para decirlo claramente, y un no peronista. Sí, pero son matices, 4 porque vos veces fíjate, más o la menos. Libertad Avanza, igual, los votantes de la Libertad Avanza del balotaje, Sí, porque al final son todos argentinos. claro, Todos han finalmente pasado por la misma experiencia. el 60% de esos votantes cree que va a haber más inflación. A ver, no podés borrar, acá hay dos cosas, no podés borrar la memoria histórica en un país que ha sufrido el tema inflacionario desde hace décadas, ¿sí? Con pequeños oasis, Pausas. pequeñas pausas austral y después con el 1 a 1 de Cavallo y el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, porque ya se había hecho la devaluación, entonces Claro. tenía resto. Pero después el tema del desajuste argentino, que ni los que están en Unión por la Patria, ni los que están en la Libertad Avanza y muchos de los argentinos reconoce como problema, que es que este país vive o quiere vivir más allá de lo que su propia productividad le permite. Siempre fue así. ¿Entendés? Entonces, si vos le decís a la gente, mire que para que deje de haber inflación, la Argentina tiene que ubicarse y entender que quizás una familia de clase media no puede tener unas vacaciones a Disney año por medio todos los años. Porque eso no pasa en todos lugares. No, es verdad. ¿Sí? Es verdad. Y acá se siente como un derecho adquirido el de, ¿cómo no voy a ir a Disney con los chicos? ¿Sí? ¿Cómo no? Y entonces, acá se mantiene el dólar muchas veces bajo Para que puedan ir a Disney. para que puedan viajar. Entonces, la Argentina necesita una reestructuración que va mucho más allá de reducir la emisión monetaria y tener déficit cero. Hay muchas más, y lo hablábamos fuera de cámara con vos, de reformas que hay que hacer para Bueno, modernizar ahora, el país. Este país tiene una estructura Para terminar, impositiva y económica que atrasa 60, 70 años. Milei, nosotros acá lo explicamos con
cierta torpeza no logró hacer muchas reformas. Mencionamos muchas veces la reforma laboral, que aquí en la obra de Maquiavelo advertimos, así como lo hacen, no va a salir, o va a salir cualquier cosa, salió cualquier cosa, salió una reformita muy chica. Y ahora la reforma laboral se la pide el Fondo Monetario, Lógico. Fíjate al número 6. Lógico. ¿Eso le va a jugar en contra a Milei? Yo no sé si le va a jugar en contra. A ver, 2 más 2 es 4 en cualquier lado. No hace falta que el Fondo Monetario te venga a decir que además la gente Pero con tampoco semejante entiende. mala imagen la del gente tampoco fondo, entiende. ¿no que es el un fondo- pelotazo en contra? A ver, la gente tampoco entiende que el Fondo Monetario es un organismo internacional del cual Argentina forma parte. Además. ¿Sí? Y que aporta al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, que actúa de alguna manera como prestamista, pero actúa también de alguna forma como garante para la banca privada, de decir, miren, este país, si sigue este paso, va a estar en condiciones de pagar sus deudas. Este país es un país moroso, es decir, en el barrio, Tienen Argentina... la tienda que vende los lavarropas, viste, que te vende, o los televisores. Nos en los tiene barrios, anotados como... estos son morosos. Morosos, porque como la ya Argentina. 7 veces Claro. dijeron no te pago. Claro. Y es más, una vez dijeron no te pago y lo celebraban. Y lo celebraban, en vez de ir diciendo, miren, discúlpeme, no voy a poder pagar. Acá se celebró. Ese Eso fue se sabe en el mundo. Rodríguez Eso se sabe en el mundo. Entonces, el Fondo Monetario, de alguna manera, para lo que es la banca privada, actúa como, si dice que se van a portar bien, por ahí se portan bien. Les voy a cobrar, por supuesto, más interés. Pero Alberto, no le voy a prestar a 5, le voy a prestar a 10. Explícale al 74% A ver, de los políticos argentinos. argentinos en este país, todos, se dedicaron durante años, todos, radicales, peronistas, socialistas, todos, a echarle la culpa de los males de Argentina al Fondo Monetario. ¿Sí? Es así. Cuando el problema no es el Fondo Monetario, el Son problema es la los Argentina. argentinos. Si la Argentina Como funciona diría bien, Willy Cohen, no necesita el Fondo como diría Monetario. Willy Cohen en su programa Somos Nosotros, Alberto Arévalos, muchas gracias. Vos seguís viendo la obra de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años, para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad.